El abordaje posteromedial, también denominado Brunhet, esto se va a modificar. Tenemos dos tipos de abordaje, el abordaje posteromedial y el abordaje posteromedial modificado. La diferencia está en que, de igual manera, los pacientes tienen que ir en decúbito prono. El abordaje posteromedial va a ir la incisión a lo largo del tendón tibial posterior, mientras que en el modificado va a ir a 1 centímetro medial al tendón de Aquiles. También se va a tener una visualización en el posteromedial de un 64%, mientras que en el posteromedial modificado vamos a tener una visualización de 91%. Entonces, como vemos en la imagen, el paciente se posiciona en decúbito prono y se va a realizar la incisión siguiendo la dirección del tendón tibial posterior. Incidimos sobre piel, tejido celular subcutáneo y comenzamos o avanzamos hacia la fascia superficial. Una vez que incidamos longitudinalmente sobre la fascia superficial, entonces debemos tener en cuenta que el tendón flexor largo de los dedos se retrae lateralmente, protegiendo el paquete neurovascular que vemos allí en la segunda imagen. Es importante que estas se deben identificar la arteria tibial posterior y el nervio tibial. Se va a realizar una incisión en el túnel que va a cubrir el tendón flexor largo de los dedos del gordo y el resto de los tendones mediales, para que estas escotaduras pueden ser movilizadas y rechazadas en dirección medial. Según el tipo de fractura y el tamaño del fragmento, se va a realizar la reducción y se va a colocar una placa tercio de caña o tubular sin bloqueo de 3.5 milímetros con un tornillo o un tornillo canulado con arandela. Entonces, como hablamos ya anteriormente, si la fractura afecta la parte posteromedial y la parte posterolateral del malleolo posterior, entonces vamos a realizar el abordaje posteromedial modificado, ya mencionado anteriormente. Acá vemos que el abordaje posteromedial se va a realizar la incisión cutánea, que se realiza a 1 centímetro medial al tendón de Aquiles. En el plano profundo, el paquete neurovascular se va a mover medialmente y el tendón lateralmente. Es importante que se debe tener mucho cuidado porque no se debe ejercer demasiada tensión sobre el paquete neurovascular, debido a que esto podemos realizar una neuropraxia del nervio tibial. Entonces, como alternativa, se puede utilizar un abordaje posterolateral extendido, en particular cuando se planea la fijación de las fracturas peronea distal desde la parte posterior. Después de la reducción o recesión de los fragmentos intercalares, primero se reduce la porción posteromedial y luego la porción posterolateral del malleolo posterior. La fijación se realiza de igual manera con una placa tercio de caña de 3.5 milímetros o tornillos canulados según sea el tamaño y la calidad ósea de los fragmentos. El análisis de la personalidad de la fractura del malleolo lateral se va a determinar para qué abordaje vamos a realizar para reparar el segmento fractural. Para esto vamos a realizar un abordaje lateral para peroné o abordaje de Kocher. Se va a posicionar el paciente en decúbito prono, vamos a realizar una incisión directamente sobre la diáfisis del malleolo lateral y vamos a realizar la incisión de 8 a 10 milímetros de manera longitudinal, incidiendo sobre piel, tejido celular subcutáneo, y posterior a esto, como no hay fascias internerviosas, vamos a realizar la incisión sobre la fascia superficial y de manera inmediata vamos a evidenciar el tejido óseo. En fracturas conminutas, fracturas muy bajas como la tipo Weber 1 o fracturas fibulares altas como la tipo Weber 3, vamos a preferir abordarlas de un abordaje lateral directo y la estabilización con una placa lateral. En las fracturas oblicuas tipo Weber 2 y en los pacientes con huesos osteoporóticos, vamos a optar por un abordaje posterolateral. La posición de la placa es de suma importancia para evitar el dolor residual debido a la fricción de los tendones peroneos. Lo ideal es que el extremo distal de la placa permanezca proximal al surco del peroneo osteosinovial. Radiológicamente, este nivel corresponde a la unión del tercio proximal y el tercio medio del segmento distal del malleolo lateral. El peroné se va a dividir en 3 tercios, desde la línea articular del tobillo hasta la punta del peroné. Proseguimos así con la afectación del malleolo medial. A preferencia del cirujano, vamos a realizar o tenemos de escogencia libre
tres tipos de abordaje de la cara medial del tobillo. Como vemos, la A en la imagen va a representar el abordaje de Connie Schaefer, la B va a presentar o representar el abordaje de Brunge y la C la de Colonna y Reiston. Entonces, el paciente se puede posicionar en decúbito prono también o supino mediante un abordaje medial directo, como vemos allí en forma de J. Vamos a realizar la incisión, incidimos sobre piel, tejido celular subcutáneo y posterior a esto podemos o no realizar la osteotomía como vemos acá. Una vez que llegamos o realicemos la incisión de 5 centímetros y lleguemos al tejido óseo, vamos a realizar la reducción con pinzas, puede ser con unas pinzas de Bacao. Posterior a esto, siempre debemos verificar bajo fluoroscopio cada procedimiento que realicemos. La radiografía postoperatoria tras la reducción abierta y la fijación interna del malleolo posterior lateral medial va a depender también del tipo y de la altura de la línea, que es las tres líneas que vemos allí en rojo. Dependiendo de este tipo y la altura, vamos a decidir sobre el material de osteosíntesis. Hablamos de un tipo 1 cuando vamos a realizar un alambre de banda de tensión. 2, podemos realizar un tratamiento con aguja de Kirchner y tornillo. Y 3, con tornillos o una placa pequeña. De este modo podemos realizar la reducción y vemos evidencia del material de osteosíntesis que vemos en pantalla. Podemos utilizar el tornillo canular esponjoso, rosca parcial de 4.5 milímetros con arandela. Quedaría de la siguiente forma en la radiografía que está a su lado. Hablamos ahora del malleolo anterior, que es el tubérculo de Trilau-Chaput o el cuarto malleolo. ¿Cuándo debemos realizar o reducir este fragmento? Si este trazo de fragmento es mayor a 6 milímetros, es donde allí se debe fijar. El paciente se debe colocar en disposición de cúbito supina. La reducción y estabilización del malleolo anterior son de suma importancia debido a que al reducir este malleolo se va a tensar el ligamento iliotibial anterior, logrando una correcta reducción del peroné dentro de la incisura tibial. De este modo, vamos a realizar un abordaje enterolateral pequeño y directo sobre el tubérculo anterior palpable de la tibia. Se va a identificar la rama del nervio lateral del nervio peroneo superficial, una estructura importante que no debe lesionarse en este abordaje. Acá continuamos viendo cómo ya incidimos sobre la fascia superficial. Entonces, siguiendo el mismo orden, realizamos el abordaje enterolateral, vamos a realizar la incisión cutánea enterolateral, siguiendo el borde anterior del peroné. Se puede colocar el paciente en decúbito supino o el paciente en decúbito prono y el asistente va a flexionar la rodilla. Se va a identificar la fractura de Chaput, se va a realizar la reducción anatómica con una placa moldeada en función de contrafuerte, se va a realizar la reducción anatómica con fijación de los tornillos anteros posteriores y posterior a esto se va a realizar la radiografía postoperatoria después de la reducción abierta y la fijación interna de una fractura cuadrimalleolar. Las pequeñas avulsiones óseas, es decir, las tipo 1, se van a fijar con anclaje de suturas o suturas transóseas para aumentar la estabilidad sindesmótica. Para fragmentos más grandes, vamos a colocar un tornillo canulado de 3.5 milímetros con arandela. Si el tamaño lo permite, vamos a colocar un segundo tornillo con su arandela. Si esto no es posible, entonces vamos a retirar el otro pin y dejamos solo un tornillo implantado. Alternativamente, se puede utilizar un tornillo de 2.7 milímetros. Para fragmentos poco profundos que tienen un alto riesgo de fragmentación adicional, con la colocación de tornillos y en particular fracturas de tipo 3 con impactación articular reducida, preferimos una placa tercio de caña de 3.5 milímetros sin bloqueo de dos orificios. En uno de los orificios vamos a colocar un tornillo convencional para fijar la placa y en el otro vamos a colocar un tornillo si hay un fragmento grande o sin tornillo para premoldear previamente en función de contrafuerte para poder mantener el fragmento en su lugar. Dependiendo del tamaño del fragmento se pueden utilizar placas de 2.7, de 2.4 milímetros como alternativa. No olvidemos el fragmento del Lefort Wastafel, los fragmentos avulsionados más grandes del peroné anterior. Estos se reducen y se van a fijar al peroné con un tornillo de diámetro pequeño, de 2.7 hasta 3.5 milímetros.
y con una arandela adicional después de la fijación de la fractura del peroné. En caso de que hayamos utilizado un abordaje lateral directo para reducir el peroné, con este mismo abordaje podemos reducir y fijar tanto el fragmento anterolateral de la tibia como el fragmento anteromedial del peroné. De esta forma terminamos el video. Espero que les haya servido y haya sido mucha ayuda. Espero que tengan un excelente día. Chao.